Tenemos ya las opiniones de Lacrimosa. Así es, ha salido ya la 1.1 en China, ya la gente está hablando de ella, vamos a revisar si vale la pena, si no vale la pena, si les ha gustado, si no les ha gustado. Así que en este video nos vamos a enterar de todo lo que están diciendo en China. Bueno, vamos escuchando el resumen y lo vamos comentando, ¿vale? Hoy hablaremos de Lacrimosa, el nuevo personaje estelar del juego de rol de mundo abierto Neverness to Everness, o bueno, NTE para abreviar. Exacto, NTE. Y es un caso fascinante, ¿eh? Sí, revisando los foros asiáticos y varios análisis técnicos recientes, descubrimos un fenómeno súper interesante. Para dar una idea a quienes recién descubren este título, es como cuando alguien compró un auto deportivo carísimo y el motor es tan potente que termina, no sé, derritiendo el asfalto de la calle. A ver, no voy a meterme en el tema del Porsche porque hay mucha gente que está llorando con esto. O sea, si hablas bien, la gente dice, oye, pero ¿por qué estás defendiendo? Si hablas mal, la gente está llorando. ¿Por qué no estás apoyando su juego favorito? O sea, eso ya no lo voy a tocar. En el video anterior hablamos de eso. De hecho, no estuvo muy alejado de lo que ya se sabía, sino sí ha bajado un poquito. Ha sido un poco más barato de lo que se esperaba, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Hay mucho revuelto en internet, así que opinen lo que quieran. Pero hablando de Lacrimosa, la verdad es que he visto una muy buena recepción por parte de China. A pesar de que la gente de este lado estaba diciendo que iba a ser un personaje pocho, veo bastante contraste con China. Por eso quería hacer este video, porque sí vi comentarios bastante interesantes. Es una gran analogía, porque normalmente un personaje nuevo en un videojuego genera debates sobre, pues, si su aspecto es atractivo o si sus ataques son fuertes. Claro, lo típico en los foros. Ajá, pero aquí estamos hablando de un diseño visual y mecánico que literalmente alteró la infraestructura de hardware de toda una base de usuarios, y sobre todo en un mercado tan analítico y exigente como es la comunidad china. Totalmente. Vamos a explorar a fondo cómo las opiniones de esta comunidad sobre Lacrimosa generaron no solo una ola de memes, sino un auténtico cambio tecnológico masivo. Porque es irónico, ¿verdad? De este lado del mundo se vio simplemente como un diseño gótico del montón. Sí, mucha gente pensó exactamente eso. Pero en el mercado oriental fue venerado como un milagro técnico. Sí, es lo que vi, ¿no? De este lado decían que se parecía mucho a una VTuber, que hubo ahí revuelta en redes, porque a veces ni siquiera la gente cubre esto, pero si ustedes se meten a X o se meten a Reddit, ahí es donde está la gente opinando, donde están las polémicas y demás, porque muchas veces hablas de polémica y yo no he visto ningún video de nadie. Pues obviamente la mayoría son creadores de contenido que nada más hablan bonito de un juego, pero bueno, en internet siempre hay revueltos, siempre están hablando gente a favor, gente en contra, gente que está quejando, gente que está llorando porque critican a su juego. Entonces la verdad es que de este lado sí vi varias críticas, ha pasado muy desapercibido. También vi que se habían inspirado, le habían robado diseños a una VTuber, entonces ya saben que siempre están esas controversias, pero en China sí fue muy bien recibido, les gustó mucho el diseño, están súper felices, han sacado un montón de videos de fanarts y cosas así. Entonces en China se han vuelto locos realmente por Lacrimosa, ¿eh? A simple vista es una chica con cabello simétrico blanco y negro, un mechón rosa y una chaqueta roja gigante llena de hebillas. ¿Qué vieron ellos que nosotros no? Bueno, la clave está en el motor gráfico, el Unreal Engine 5. Lacrimosa, a quien por cierto también conocen conceptualmente como Requiem en esa región, lleva puestas múltiples capas de ropa y accesorios móviles. Ah, claro, las físicas de las prendas. Exacto. Animar toda esa densidad de polígonos sin que la chaqueta atraviese el corsé de forma extraña o que el cabello se trabe con los collares requiere un estándar de programación altísimo. ¡Wow! O sea que los jugadores chinos aplauden que el juego no colapse al intentarlo. Así es. Valoran mucho esa proeza técnica, más allá de la estética visual en sí misma. Muy bien, vamos a desempacar esto. Porque, por un lado, tenemos esta maravilla de la ingeniería digital con aspecto de motociclista ruda e intimidante. Pero luego leí las notas de la comunidad y hay una desconexión total con su personalidad. Ah, la personalidad es la mejor parte. Es rarísimo. Sueña con dormir en un castillo de tomates y no sabe usar una máquina expendedora, simplemente la sacude con violencia para que escupa botellas de ketchup. Sí, y no olvides la transformación en combate. Cierto. Mágicamente se transforma en un perro callejero de basurero que escupe fuego. Es una locura absoluta. Lo fascinante aquí es el concepto de Gap Mode. Gap Mode. Sí, es básicamente el atractivo brutal que genera la contradicción. Tomar a un personaje oscuro casi aterrador
Y darle una vulnerabilidad tan cómica y absurda genera una conexión inmediata. Claro, te atrapa por lo inesperado. Bueno, esto lo vimos directamente en la historia, ¿no? En la historia sale el personaje, es carismático, tiene como una personalidad bien marcada. Digamos que todo lo que se mueve alrededor del personaje está muy bien trabajado, tiene personalidad y yo creo que eso también ha atrapado a muchas personas, que también muchas personas están idealizando como otro tipo de personaje que no es para nada, pero bueno, sabemos que siempre los fanarts lo mandan así, pero en China sí están bastante loquillos por el personaje. Totalmente. Para quien escucha esto y piensa que es un detalle menor, la realidad es que es una de las herramientas de retención emocional más fuertes. Por eso inundaron las redes sociales con memes de los tomates. Esa dualidad es genial, pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa en este análisis a fondo. Porque esa misma complejidad visual que amaron terminó provocando un desastre en la práctica. Un caos técnico total. Su habilidad definitiva conjura autobuses enteros para lanzarlos y hasta puede copiar ataques enemigos manteniendo presionado un botón. Todo eso suena espectacular. En papel es espectacular, pero los teléfonos móviles no pensaron lo mismo en absoluto. Me imagino que los procesadores sufrieron bastante. Demasiado. Procesar simultáneamente las animaciones de tantas capas, el robo dinámico de habilidades y las físicas de un autobús volando por la pantalla simplemente sobrecalentó los dispositivos móviles en China. Oye, eso, ojo, es que si le meten más cosillas y si no hay como un estándar, ya que pues como copia las habilidades y demás, posiblemente luego saque cosas que no aguante en ciertas circunstancias, y el tema de partículas y demás, pues bueno, parece ser que hay un problema técnico que muchas veces tiene una semana para que en el global lo arreglen, y siempre se ha venido como un parchecito para que puedan arreglar eso. Eso lo vimos ya anteriormente, que había cosillas que estaban mal y después las arreglaron, así que yo creo que van a meter algún parchecillo, algo así ya en el lanzamiento global, ¿no? Porque si no, para los que piensan tirar por ella y juegan en mobile, pues va a haber crasheos. Claro. Específicamente durante la misión Requiem, hubo reportes masivos de pantallas congeladas y bloqueos totales de los controles. Espera, aquí me pierdo un poco. Ante teléfonos que literalmente hierven, lo lógico sería desinstalar la aplicación, o al menos exigir a los desarrolladores que bajen la calidad gráfica. Sería lo normal, sí. Pero la comunidad hizo algo extremo. En lugar de abandonar el juego por los errores de sobrecalentamiento, se aferraron a ella. ¿Por qué aferrarse tanto a un personaje que rompe los teléfonos? Por la presión económica diaria dentro del ecosistema del juego. Recursos virtuales. Exacto. Lacrimosa mejora drásticamente la recolección en un minijuego llamado Ping Post Heist. Si un jugador la usa, multiplica sus ganancias diarias de forma dramática. O sea que no usarla es literalmente sentir que pierdes dinero virtual todos los días. Ojo, que eso también está bueno, ¿eh? Que le estén dando ciertas motivaciones más aparte de la estética o de que sea funcional en batalla o demás, creo que hace que muchos personajes sí sean valorados y la gente empiece a tirar por ellos, ¿eh? Por ejemplo, también vi que te sirve para poder flotar un poquito en el aire, ya que se convierte en vampirito y puedes estar volando, y como Nanelli que puedes caminar por las paredes y cosas así. Entonces, si le van dando estas ciertas cosas para algunos minijuegos o para exploración y demás, eso le da un plus para que la gente quiera tirar por el personaje. Exactamente. Esa utilidad económica y su poder justificaron una decisión radical. Miles de jugadores chinos migraron masivamente a plataformas de cloud gaming. ¡Wow! ¡Juego en la nube! Solo por este personaje. Así es, alquilaron servidores remotos potentísimos para que procesen todo el caos de los polígonos y así recibir solo la señal de video fluida en sus teléfonos sin derretirlos. Es un nivel de devoción impresionante. O sea, justificaron pagar una suscripción adicional a otra plataforma en la nube, única y exclusivamente para jugar con Lacrimosa en su máxima capacidad. Y rara vez vemos este tipo de impacto impulsado solo por el diseño de personajes. Es fascinante. En resumen, tenemos un diseño que mezcla humor absurdo con tomates, mecánicas complejas y una estética muy específica, que conquistó por completo a los jugadores más exigentes del mundo. Así es. Retomando la analogía del principio, el auto deportivo derretía el asfalto, y la gente prefirió construir carreteras flotantes en la nube con tal de seguir conduciéndolo. Una excelente forma de verlo. Es una muestra clara de que un personaje bien diseñado ya no es solo arte digital, es un motor económico y tecnológico. Totalmente, lo que nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para llevarse a casa.
Si un solo personaje virtual tiene el poder suficiente para empujar a toda una comunidad a abandonar su hardware físico local y adoptar suscripciones de juego en la nube, ¿hasta qué punto los futuros diseños de videojuegos terminarán dictando qué tipo de tecnologías de infraestructura terminaremos usando en nuestro día a día? Bueno, ustedes tienen los comentarios de lo que está pasando con Lacrimosa en China. La gente está volviendo loca. Sí tiene un problema de rendimiento el juego, pero supongo que lo van a parchar pronto. Ahora, con el tema del Theorycraft, sí he visto algunas cosillas que dicen que está bastante buena, sobre todo para hacer daño con el tiempo. No para el daño tal cual como del personaje, sino lo utilizan más como support. He visto que la gente le está gustando. Le voy a dejar un poquito más de tiempo para ver el tema de que si es rentable o no para el tema de tirar, si vale la pena tirar o no. Pero yo les quería traer esto de lo que está pasando en China. China está volviendo loco con Lacrimosa. Ustedes que han visto en las redes, déjenme en los comentarios. ¿Piensan tirar por ella? ¿No piensan tirar? ¿Les gusta la estética? ¿No? ¿Piensan esperarse a ver el daño? Yo quiero ver lo del daño porque dicen que con el daño con el tiempo que estaba metiendo que está bastante bien, porque ya tenemos bastantes personas que se puede armar un equipo mejor. Entonces voy a esperar un poquito para que empiece a salir el Theorycraft. Hay algunas cosillas por ahí, pero todavía no hay nada sólido. Así que bueno, si te gusta el contenido no olvides suscribirte, porque he visto que no estás suscrito. Revisa si tienes la suscripción activada. Yo soy Ulas y muchas gracias por ver este video. Bye.